Bueno, muy bien, buenas noches a todos, es un gusto. Vamos a seguir con las presentaciones de nuestros videos. Los videos de presentación son breves, queremos que sean ágiles, amenos y al mismo tiempo profundos. Hoy el doctor Daniel Seinhardt nos va a hacer la presentación respecto a las consideraciones diagnósticas y la parte 1, porque va a dar para una parte 2 y una parte 3. Así que bueno, sin más espera, y a continuación después vamos a hacer el debate entre todos los que estamos presentes. Sin más esperar, entonces, doctor Daniel, doctor Seinhardt, por favor, adelante con tu presentación. Gracias, Fernando. Empezamos. Buenas tardes. Hoy vamos a desarrollar algunos aspectos conceptuales y algunos aspectos clínicos que tienen que ver con las demencias. En primer término vamos a intentar definir las demencias. ¿Qué es la demencia? La demencia es un síndrome caracterizado por síntomas cognitivos y o conductuales adquiridos y persistentes que interfieren con la capacidad del sujeto de funcionar en su vida diaria, en las actividades habituales. Estos síntomas no se producen por un síndrome confusional o desorden psiquiátrico y representan una declinación respecto al nivel previo. Bien, fíjense entonces que es un síndrome, es decir, que es un cuadro que está causado por distintas enfermedades que son enfermedades dementizantes. Estas enfermedades dementizantes pueden ser las que están en esta lista y mucho más. La causa más común de demencia es la enfermedad de Alzheimer, que representa más o menos el 60% de los casos de demencia. La segunda causa es la enfermedad por cuerpos de Lewy, que entre el 7 y el 15% de los casos. Las demás demencias que figuran más abajo son un tanto menos frecuentes. En principio, el concepto es que cualquier enfermedad que afecte el cerebro en forma difusa puede producir una demencia. Cualquier noxa que afecte al cerebro, una noxa infecciosa, por ejemplo, puede producir una demencia por la infección en sí misma o una demencia postinfecciosa, lesiones tumorales, inflamatorias, demencias posanóxicas, etcétera, etcétera. Es decir, las causas de demencia son muchas, siempre y cuando reúnan la condición de afectar difusamente el cerebro. La demencia frontotemporal es otra forma de demencia, en realidad es un paraguas. La definición de demencia frontotemporal es un paraguas que agrupa varios síndromes demenciales producidos por enfermedades neurodegenerativas. La demencia vascular. La enfermedad vascular per se puede producir demencia y además, como sabemos, la enfermedad vascular es ubicua, es sumamente frecuente. Entonces es muy común que pacientes que padecen Alzheimer, Lewy o demencia frontotemporal tengan además un componente vascular que contribuya a la expresión clínica de la enfermedad. ¿Qué hacemos? Entonces nosotros dijimos que la demencia es un cuadro cognitivo y neuropsiquiátrico que produce deterioro funcional y pérdida de la independencia. Entonces, cuadro cognitivo y neuropsiquiátrico que lleva al deterioro funcional, y esto es lo que llamamos demencia. Entonces, demencia es la pérdida de independencia, yendo de abajo para arriba, producida por un cuadro adquirido, cognitivo y neuropsiquiátrico. El aspecto cognitivo, ya que hablamos de cuadro cognitivo, vamos a decir que lo que se afecta son los dominios cognitivos. Los dominios cognitivos son estos que están acá: atención, memoria, lenguaje, habilidades visoespaciales y funciones ejecutivas. Ya los iremos desarrollando a lo largo de los distintos videos qué son estos dominios y cómo se evalúan. Los síntomas neuropsiquiátricos que se ven en las demencias, que son tan frecuentes como los síntomas cognitivos y son inclusive más discapacitantes, son estos que están acá: apatía, depresión, alucinaciones, agitación, agresión. En general, la apatía y los síntomas depresivos suelen aparecer tempranamente, a veces previo al desarrollo de los síntomas cognitivos, y la apatía particularmente suele acompañar al paciente durante toda la demencia. Las alucinaciones, delirios, el wandering o actividad sin objeto son un poco más tardías, se ven en las demencias moderadas, excepto en la demencia por cuerpos de Lewy, donde las alucinaciones aparecen tempranamente. Los trastornos del apetito y trastornos del sueño son síntomas vegetativos que se suelen ver en las demencias más avanzadas. Entonces produce un deterioro de la funcionalidad, es decir, el paciente
a partir de que tiene estos síntomas, empieza a tener dificultades en sus actividades de la vida diaria. Las actividades de la vida diaria también las vamos a ir estudiando, las podemos dividir en avanzadas, instrumentales y básicas, siendo las avanzadas las actividades específicas que desarrolla cada sujeto. Por ejemplo, el chofer de colectivo, su actividad avanzada de la vida diaria es manejar el colectivo, el médico es atender pacientes, el cajero de banco es realizar las tareas propias del cajero de banco. Las actividades instrumentales, en cambio, son las actividades que hacemos todos los días para conectarnos con nuestro medio, es decir, el uso del transporte, el uso de medios de comunicación, el teléfono, el manejo del dinero, la preparación de alimentos. Las actividades básicas de la vida diaria tienen que ver con aspectos más fisiológicos y tienen que ver con alimentación, uso del toilet, higiene. Por supuesto, lo primero que se deteriora en las demencias, en los pacientes que se van dementizando, son las actividades avanzadas, que como les dije son las actividades sociales y laborales específicas de cada individuo, y luego progresivamente se van comprometiendo las demás. Nosotros hemos hablado entonces de que las demencias, las más comunes, se deben a enfermedades neurodegenerativas. ¿Qué son las enfermedades neurodegenerativas? Las enfermedades neurodegenerativas son enfermedades que afectan las proteínas del cerebro. Esto es lo que define a una enfermedad neurodegenerativa. Es una alteración, una desorganización, una desnaturalización de alguna proteína del cerebro. La proteína tau, por ejemplo, que es una proteína que tiene que ver con el transporte axonal, cuando se produce la degeneración de la proteína tau, que puede verse de distintas maneras, hay distintos tipos de afectaciones de la proteína tau, se produce una taupatía. Son taupatías la enfermedad de Alzheimer, un poco menos de la mitad de las demencias frontotemporales, la parálisis supranuclear progresiva y otros cuadros. La alfa-sinucleína es otra proteína que degenera y precipita formando los cuerpos de Lewy, que son cuerpos intraneuronales. Cuando se produce patología a nivel de la proteína alfa-sinucleína son alfa-sinucleinopatías, hablamos de la enfermedad por cuerpos de Lewy, que abarca la enfermedad de Parkinson y la demencia por cuerpos de Lewy. Otra proteína que puede desnaturalizarse y producir alteraciones es una proteína que se llama proteína FU-sarcoma, que produce el 40% de los casos de demencia frontotemporal. Acá tenemos 40, acá tenemos otro 40, el 20% restante de las demencias frontotemporales se debe a otras proteinopatías. Una proteinopatía que ha llamado la atención últimamente es la TDP43, la degeneración de la proteína TDP43, que produce un cuadro dementizante de edades muy avanzadas, a personas en la octava, novena o en la 10ª década de la vida, un cuadro dementizante, una demencia tipo amnéstica, que probablemente en el futuro aumente su prevalencia en correlación con el envejecimiento poblacional. Quiero hablar ahora de los conceptos de demencia senil. Hasta ahora no mencioné la demencia senil y les voy a decir por qué. ¿Cómo surge el concepto de demencia senil? Alois Alzheimer estudió a esta paciente que se llamaba Auguste D, a principios del siglo XX, fin del siglo XIX, principios del siglo XX, y era una paciente que se dementizó, una paciente de 51 años que se dementizó, joven. Cuando la paciente fallece, Alzheimer le hace la autopsia, Alzheimer era un psiquiatra y patólogo, le hace la autopsia y describe la enfermedad que luego llevaría su nombre. Es decir, una demencia en una paciente joven. Este hombre que está acá es Emil Kraepelin, el gran psiquiatra, el padre o uno de los padres fundadores de la psiquiatría positivista. Este hombre clasificaba las enfermedades mentales en la época de Alzheimer y en su clasificación él determinó que como la paciente Auguste D y la demencia que describió Alzheimer se le había producido una paciente que no era vieja, una paciente relativamente joven, la demencia le íbamos a llamar, esta forma de demencia se iba a llamar presenil. Mientras que las formas de demencia más comunes que se producen en los viejos se llamarían demencia senil. Con el único criterio divisorio de la edad. Bueno, esta clasificación dominó el estudio de las demencias por muchos años, pero ahora ha quedado obsoleta y recomiendo fuertemente no usar el diagnóstico de demencia senil ni para diagnosticar pacientes ni para documentar las historias clínicas. Por último, quería hablar de la demencia mixta, que la demencia mixta, conforme aumenta la edad, quizá va aumentando su frecuencia y quizás sea una de las formas de demencia más frecuentes. La demencia mixta se da cuando hay 2 o más patologías en el cerebro que generan el fenotipo, es decir, la expresión clínica. Lo más común es la combinación de Alzheimer más vascular.
pero también puede haber 3 patologías, Alzheimer, Lewy y vascular. Tengan en cuenta que todas estas enfermedades son frecuentes, ¿sí? Tienen alta frecuencia en la población, entonces no sería raro que una persona pudiera tener 2 o 3 de estas. Otra combinación que está tomando mucha atención últimamente es Alzheimer más TDP43, bueno, Alzheimer, vascular, etc. La expresión clínica va a depender de esta mezcla y por supuesto se van a dar cuadros de demencias clínicamente difíciles de caracterizar. Sobre el tema vascular, yo les quería decir que todos los pacientes tienen alguna lesión vascular en el cerebro después de los 65 años. Bueno, hay que ver, hay que determinar antes de diagnosticar demencia mixta cuál es el impacto de la demencia, del aspecto vascular sobre la demencia. Este es un tema bastante difícil de definir por el momento. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por su atención. Pasamos ahora al debate. Fernando. Bueno, Daniel, muchas gracias, muy ameno lo que presentaste y seguramente va a haber parte 2 y parte 3. Así que ahora, bueno, somos muchos los que estamos hoy en vivo, vamos a cerrar esta presentación y vamos entonces ahora, en breves minutos, a comenzar el video del debate entre todos. Muchas gracias, Daniel, muy amable. Gracias a ustedes a quienes escuchan.